Entonces, para ser perfecto y completo, necesitamos la obra perfecta de la paciencia. Entonces, ¿por qué la necesitamos? También vemos en Hebreos 12, del 1 al 2, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Ahí como que se contradice, ¿verdad? Quiere correr y quiere ser paciente, pero aquí no. Entonces tenemos que saber interpretar lo que Dios nos quiere decir. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, de que sabemos que hay una carrera que tenemos que correr, lo tenemos que hacer. La vida es una carrera, ¿verdad? Y nos terminamos de graduar, como dicen, el día que nos den sepultura, el día que llegamos a la presencia del Padre. Es el día de nuestra graduación, porque ahí decimos, o sea, antes de irnos, creo que en el nombre de Jesucristo, que todos vamos a estar conscientes el día, la fecha, el momento en que nosotros partamos, para poderle decir: Señor, hoy me estás poniendo, en vez de la toga, me estás poniendo mi corona de graduado, con excelencia, Señor, porque hice lo que pude, y lo que pude te lo di con amor, lo hice con amor y lo traté de hacer excelente. Ya, ahorita que llegue, es que voy a ser perfecto contigo, porque tratamos, pero bien de perfecto, como dicen, solo Dios, ¿verdad? Pero también dice la palabra que tenemos que tratar de ser perfectos, así como fue Él. Entonces, debemos de pensar cuál fue la paciencia que tuvo Yeshua cuando Él vino, porque simplemente, o sea, aunque nos cuesta reconocer y meternos en la mente de Dios, es difícil. Yo me cuestiono muchas cosas, y hay muchas cosas que yo se las comento a mi mamá, y yo le digo: madre, pero esto y esto, ¿cómo es que sucede esto? Me dice: sí, es que aquí hay cosas que, pues sí, si no tenemos la respuesta, aunque querramos, no hay respuesta, porque solo la tiene Dios. Entonces, ¿cómo entender que Dios mandó a su Hijo y lo mandó a sufrir como nosotros, como la carne, como los huesos que nos duelen, con la mente? Sufrió calores, porque en esa parte del mundo hace un gran calor también. Caminaban por el desierto, o sea, Él era humano completo, y aún así Él nunca le hizo daño a nadie, absolutamente a nadie. De lo contrario, Él sanó al que estaba enfermo, resucitó al muerto, hizo la voluntad, trató de hacer, no es que, sino que me imagino que a Él también, como humano, a veces podría haberse preguntado ciertas cosas, pero le hacía caso al Padre porque sabía que eso era, nada más. Y con los milagros que hizo, Él como que anuló todas las excusas de sus perseguidores. Al hacer Él, o sea, todos lo decían que Él no era, que Él era uno más, que no sé cuánto, pero al ver los milagros que Él hacía, anulaba lo que los otros decían de Él. Entonces, aún así, Él fue perseguido, fue torturado, sabemos. Más que nadie ha sido aquí, pues en la tierra, hasta ser crucificado. Tenía Yeshua razones para estar enojado y querer abandonar la misión, porque la gente que Él sirvió se comportó con Él tan terrible. Él tenía razones como humano, claro que sí. Si uno cuando
cuando lo tratan mal, dice, bueno, ¿yo por qué le voy a ver a esta persona así, si de la manera que me ha tratado? ¿Cómo me ha visto? Me ha visto de menos, me ha visto de pie a cabeza, me ha visto así, me ha visto allá. Yo iba a saludarlo y me hizo así la cara. ¿A cuenta de qué? ¿Qué se cree esa persona? Así decimos. ¿Qué se cree esa persona? ¿Qué es más que yo? Imagínense nosotros y él todavía venir aquí a morir por cada uno de nosotros. Y en ese momento, que yo me imagino una cosa terrible, que ellos sufrían, primero porque no estaban todas las comodidades que uno tiene ahora. O sea, uno se pregunta cómo hacían para lavarse los dientes, cómo hacían, existían los jabones en esa época, o olían feo. O sea, no, pues sí, esa es la verdad. Terrible. O sea, yo me pongo a pensar que a mí que tanto me gustan los olores, y ahora que anduve por esos lados, hay unos que huelen, yo no les puedo explicar, es un olor incomparable de delicioso. O sea, ahí se siente cuando uno pasa el olor a dinero. Aquellos perfumes que se sienten así, y ya sabíamos, y con mi hermano los dos como que nos cautivaban así, y eso no es que mira, sale de ahí o sale de allá, no sé, quiero ver. Y como los dos oliendo, aquí, ay, mira, allá es. Imagínense cómo eran de baratos, de caros los perfumes, que tratamos de ir a una tienda, nos acercamos, y si uno no estaba interesado en ahí, uno no es como en otros lugares que solo va y se pone para probar, ¿ve? No, ahí le tenían que enseñar uno por uno. Dios mío, le digo, ¿cuánto costarán eso? Entonces, cuando uno se pone a pensar en la situación que a Yeshua le tocó venir a la tierra, o sea, es para darnos de verdad un verdadero ejemplo en absolutamente todo. En todo nos dio ejemplo él. Entonces, ¿tenía él razón para estar enojado? Claro que sí. Pero no, sino que él permaneció. Y nosotros permanecemos cuando consideramos que el objetivo que queremos lograr vale mucho más del dolor que estamos pasando en este momento. O sea, tenemos que tener claro que el objetivo, la meta a la que nosotros vamos a llegar, es más grande que la tristeza que podemos estar sintiendo en este momento, que el dolor, que la angustia, que la economía que estamos viviendo en este momento. Por un momento nada más va a ser así, pero va a ser más grande la bendición que viene después, ya nosotros ordenados, ya nosotros sabiendo lo que no tenemos que hacer, que por eso no fue mal. Entonces, ya teniendo la guía de cómo hacer, la bendición que el Señor tiene para entregarnos, entonces la vamos a poder apreciar. Entonces la vamos a poder apreciar, valorar, porque nos ha costado lágrimas, casi que sangre. Entonces, eso es lo que hizo Yeshua. Soportó el dolor, la humillación, poniendo sus ojos en lo que él iba a seguir, que era nuestra salvación. Darnos la salvación al final justificado era la meta de él, porque él ya sabía a lo que había venido. Y lo que ese dolor iba a poner a la disposición de nosotros. O sea, lo que él estaba sufriendo, lo que él estaba dándonos a toda la humanidad. Entonces, él es el mejor ejemplo de paciencia que nosotros podemos tener aquí en la palabra. Pablo dijo en 1 Corintios 9, del 24 al 25, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, la recompensa que nosotros vamos a tener de nuestra carrera no va a ser una corona que se pueda corromper, ¿verdad? Corrupta, sino que va a ser algo incorruptible,
y vamos a tener en nuestro cuerpo espiritual esa corona incorruptible que siempre hemos anhelado. La paciencia puede ser de dos maneras: la paciencia pasiva y la paciencia luchadora. Un ejemplo de paciencia pasiva, pues quizás es cuando uno va al médico de ahí y le dice, vaya, sí, le faltan 10. ¡Oh, Dios mío, bendito! Dice uno, ayúdame, Señor. O sea, ya sabe uno que tiene que esperar, porque si se va y le tocaba, perdió su turno. Ese tipo de paciencia. Cuando uno va al súper, hay algo que sí, como yo les digo, yo he estado trabajando un montón en mi carácter y en estar más consciente de las cosas que yo hago. Pero cuando uno va al súper y pone las cosas ya que uno va a la siguiente banda, a la siguiente caja, hubo una licenciada en la universidad que me dejó un ejemplo, y de verdad que ese lo he agarrado desde que ella me lo dijo, porque le hallé tanto sentido. Entonces son dos cosas: una, la cola, y como en los supermercados es igual que en los bancos, que hay 20 cajas pero solo 2 están funcionando. Hay 20 pero solo 2, y las colas así. Ayer me tocó ir al súper, entonces y habían pocas cajas. Entonces me fui, uno se va siempre por el que hay, donde hay menos gente, y cabal es el que más se tarda. Entonces estaba una señora delante de mí comprando, ya había pasado todas las cosas de ella, y entonces ella, pues uno se aflige cuando tiene ahí atrás, porque dice, ya me va a decir algo. Y la señora, ay, que dice que la tarjeta no pasa, que se le traba. Me dice a mí, yo le digo, no se preocupe, que de todos modos nos toca esperar, ¿no? O sea, no se preocupe, que de todos modos no podemos resolver nada, tranquila, le digo, no se preocupe, usted tranquila, le digo. Y entonces, pues después de eso, creo que le resolvieron a la señora, pero el muchacho me dijo, pase a esta caja, ya pasé a la otra. Vaya, le digo, tranquila, vaya. Ya me iba y me dice, mire, aquí le dejo esto, me dice un muchacho. ¿Cómo? ¿De quién le digo yo esto? No, eso no es mío. No, sí, me dijo, es una regalía. Vaya, me regalaron un ray, se lo hubiera traído a José Luis. Que me encanta los rays, dice en el maicón. Es más, fíjense, por esperar y todo, al final me dieron algo. Esa es una. Y la otra, cuando uno va al supermercado, oiga, para que no seamos de esos, uno va, está poniendo sus cosas y se llena toda la banda. Mira, ha terminado, ni siquiera ha terminado la gente de poner el último producto que van a comprar en el súper, cuando el de atrás lo pone ahí. Ay, eso sí, no puede haber cosa que me dé más nervio que eso. Pero desde que esa licenciada nos dio como ese consejo, nos dice, sean educadas, nos decía, sean educadas, esperen su turno, espérenlo, sea paciente, tranquila. Más si va un niño, pues si estamos estudiando para los niños, más si niños, ande siempre un juguete en su cartera. Si el niño está desesperado, usted saque el juguete al niño y ya lo va a calmar, pero sea tranquila en la fila de los supermercados, no ponga nada hasta que no sea su turno, hasta que la persona casi que se haya ido. Pero uno, aquí tiene a la gente, aquí, casi que empujándolo. Cabal, igual ayer en Dollar City, que es el lugar favorito de toda la gente, vean, para ir, había esperado yo igual, una caja estaba esperando yo, pase, ya pasó yo, ya no había terminado de pasar, y el hombre tenía uno aquí, respirando aquí. Yo le digo, Dios mío, ay Señor, sí, ayúdame, le digo, pero que sé que también hay que decirle a la gente, mire, tranquilícese, porque ni el vuelto me había dado la muchacha, y el hombre iba, y yo le digo, mire, joven, espérese, le digo, que yo ni he terminado y usted ya está encima. Disculpe. Me van a ganar en esos momentos de perder la compostura, pero hay que perderla. Entonces, ven, la paciencia va implícita en todos los sentidos.
Si uno no es paciente, ¿verdad, José Luis? Pierde, ¿vean? Si uno no es paciente, pierde. ¿Y quién es el que pierde? Uno. Porque uno pierde minutos de su vida peleando, uno pierde sus neuronas, se nos van acabando. No, hombre, no, de verdad, no hay que permitir que perdamos la compostura y perdamos la paciencia. Siempre ser, vea, ya vamos a ver cuál es la segunda. Esa es como un ejemplo de la pasiva. Como por ejemplo también la paciencia pasiva de los que están presos. O sea, no hay que más que ser pacientes y esperar, vean, o que se mueran ahí o que les llegue el tiempo de la condena. Entonces lo contrario de la paciencia pasiva es la paciencia luchadora, la que tenemos aquellos que nuestro objetivo es la victoria, llegar a la meta, así como veíamos en el versículo que dice: corra paciente. No es correr paciente, ¿qué es? Corra pacientemente. Pues sí, el Señor lo ha dicho, así tenemos que hacerlo. Entonces tiene que prevalecer en todas las áreas, en todas las heridas que una batalla implica. Puede que salgamos heridos, que en la mayoría del proceso salimos heridos, salimos siempre a veces con una mini cicatriz, aunque sea pequeña, pero casi siempre salimos heridos. Pero prevalece en todo por su misión. Entonces yo creo que esta es la paciencia de la que el Señor habla. Corra, pero sea paciente. Vean. Así también en Hebreos, así como dice en Hebreos 12, del 1 al 2, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces somos pacientes corriendo. El correr es una acción y una carrera, y poniendo los ojos en alguien que es Yahweh, el autor y consumador de nuestra fe. Dios no nos hizo prisioneros a nosotros de una guerra, ni soldados que se van a marchar de vez en cuando y después van a volver a sus campos, sino que Él como que nos hizo Marines, de los marinos, de esos marinos guerreros, de esos marinos que cuando le dicen: no, este fue marine, ay, los hombres se quedan santos, pues ya con este ya no pude, porque ellos tienen como que un tipo de entrenamiento diferente a un soldado normal. Ser marine es como que lo mejor, ¿verdad?, en la guerra. Entonces así es como Dios nos ha creado a nosotros, así siendo marinos espirituales, para estar listos en toda guerra, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice en Efesios 6:12. No vamos a llegar a un terreno amistoso. O sea, si todo fuera amistoso, pues si no existiera la guerra, no existiera, o sea, no fuera también quizás, pues ya quisiéramos que todo fuera felicidad, amor y paz, para saber cómo no fuera, la verdad que a todos le diéramos que sí y no enojarnos. O sea, también, yo creo que también hay de las dos cosas, porque que todos le digan que sí es como aburrido, ¿verdad? Entonces no vamos a entrar a un terreno amistoso, sino que estamos peleando una guerra real en el territorio del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, que sí sabemos que Dios lo creó, pero ¿de quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y aquí es que estamos nosotros peleando esta batalla, esta guerra. No andamos ahí tampoco solo presumiendo: ay, si yo soy cristiano, si yo no sé qué. Pues sí, pero ¿y de qué nos sirve ser cristiano? O sea, ¿vamos a ocupar nuestras armas o no? O sea, ¿nos ponemos la armadura para qué? O sea, solo tú nos ponemos la armadura y vamos caminando por la calle según nosotros, solo para que no me va a caer nada porque yo tengo el escudo, la espada. Pues sí, las tenemos, pero si yo voy caminando en la calle así literalmente con
pone espada y el escudo aquí y se me tiran las flechas, me van a caer a donde la armadura no está puesta. O sea, tenemos que tener nosotros la conciencia que estamos peleando en el terreno del enemigo y tenemos que usar el escudo, el yelmo, la coraza, el cinto, porque el cinto hace que uno se apriete bien y todo le quede bien apretado y ajustado, la espada y la bota, porque si usted va a un campo de guerra con los zapatos que andamos ahora, ya estuvo que primero se nos deshicieron los pies. Vean, o sea, tienen que ser unas botas, son unas botas especiales que se ocupan. Y en ese entonces, cuando el Señor dijo que nos dejaba la armadura, es porque las sandalias eran especiales para pelear esa batalla. Y el ejemplo también de los profetas. En Santiago vemos el ejemplo de los profetas, dice en Santiago 5:10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Muchas de las veces, si no es que la mayoría, yo por lo menos, yo creo que ustedes también, admiramos a los que fueron profetas en aquel tiempo. Porque sin tener tecnología, sin tener tantas cosas, o sea, ellos explicaron en la Biblia y dieron sí, como lo que ellos estaban recibiendo. Por eso que dice tanto codo de no sé qué, o sea, porque en esa era la manera que ellos medían en esos tiempos. Y tanto carros de fuego, pues si los carros de ahora no existían a cámara así como se ve en la de Moisés, como iban los faraones y los guerreros peleando, vean esos, pero eran jalados por caballos, o sea, no eran carros en sí, sino que ellos hablan de carros de fuego y que iba a venir y que era, o sea, era algo que uno dice, de verdad es sobrenatural. ¿Y qué tenían de especial los profetas en aquel entonces? O sea, no era nada que usted y yo no tengamos en esta época. Es más, nosotros tenemos mucho más conocimiento del que ellos tenían, pero quizás eso es lo que yo me pongo a pensar, que la bendita tecnología y todo lo que hacemos ahora nos distrae más de lo que pudiéramos hacer. Porque el tiempo antes, aquí, hermano Mario y hermana Luisita, pues sí, ellos son los mayores aquí, pero antes, aún cuando yo estaba pequeña, sentía que el día pasaba como que era en cámara lenta. O aquellos decían, Dios mío, todavía íbamos a la escuela, llegábamos, todavía a veces uno se quedaba dormido y todavía seguía de día. O sea, era una cosa que el día pasaba tan lento, y ahora uno abre los ojos en la mañana y de repente, o sea, ya es hora de dormirse otra vez. O sea, no le queda tiempo a uno de nada, casi que de nada. Entonces, los veíamos a ellos, vemos a los profetas muchas veces como superhéroes, como que eran superhombres. O sea, y el que no sentía, pues, y le tocaba dormir ahí afuera con las piedras en medio, o sea, no, sí, que no es que no sentían, pero sabían a lo que habían sido enviados y ellos iban a cumplir su propósito fuera como fuera. No importaba la situación en la que se encontraran, ellos iban a cumplir su meta. Entonces, como les decía, ¿quién de los profetas del Antiguo Testamento era hijo de Dios? Todos. Pues sí, así como usted y como yo. Es como les digo, nada nos hace mejores que los profetas del Antiguo Testamento. ¿Quién de ellos fue nacido de nuevo de su semilla incorruptible? ¿Acaso Pablo, Pedro o cualquier otro hombre del Nuevo Testamento tenían más de lo que nosotros tenemos? Como les digo, si vemos a comodidades y a todo lo que queremos, nosotros tenemos mucho más.
que lo que ellos tenían en ese entonces. Entonces el Espíritu Santo que Dios le dio, también se lo ha dado a usted y me lo ha dado a mí, esa misma unción. Y la promesa de aún cosas más grandes que las que Cristo hizo, no fue solo hecha en algunos superhombres, no solo fue hecha para los profetas, sino que dice que a todo aquel que cree, a todos nosotros nos ha dado esa unción. Como dice en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿por qué siguen siendo los profetas también un ejemplo de paciencia? Porque nosotros pensamos en todos los grandes profetas, Jeremías, Isaías, Elías, que en vez de ellos quedarse esperando, bueno, a mí el Señor ya me dio la promesa, ¿para qué me voy a quedar? Espérate, todo modo se va a cumplir, así que yo aquí me quedo. No, ellos no se quedaron sentados, relajándose ahí, sino que escogieron pelear, soportar las humillaciones, soportar aquellas cosas que en aquel entonces lo mataban a uno. En vez de gobernarse ellos mismos, se hicieron un vaso en la mano de Yahweh. Pero también en el Nuevo Testamento, Pablo, por ejemplo, se dijo él mismo en 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También dice en 2 Corintios 6:4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Entonces hay una batalla espiritual que estamos peleando, e implica muchas, como que nos vamos a parar en muchas minas, y esas minas a veces explotan y nos dejan un poco y tratan de dejarnos discapacitados, porque tratan de sacudirnos y de decir, no, de esta ya no me levanté, o sea, ya no tiene compostura, o sea, que me pongan la pierna, que me pongan el brazo. Recuerden que después de todo terremoto viene la nueva construcción. O sea, lo que está pasando, lo que ha pasado aquí en el país, lo que ha pasado en todos los lugares donde ha existido catástrofes naturales, después el Señor nos da esa fuerza, ese vigor a todos para poder volver a construir y hacer una ciudad nueva. Como les decía al principio, eso es lo que el Señor está haciendo a nosotros. Este sacudión está siendo bien difícil en la vida de muchos. Como les decía yo el domingo, si les pregunto a cada uno, todos me van a decir, yo estoy pasando esta situación ahorita estoy pasando eso. Pero solo recuerde, Señor, gracias, Señor, esa paciencia, sí, no te la pido, pero aquí está, dámela, porque necesito de ella para poder seguir adelante. Pues sí, dámela ya, no te nada. Ya vamos terminando. Yeshua, Pablo y los profetas, no es que ellos fueran masoquistas y les gustara sufrir, sino que ellos eran guerreros. Como les digo, eran de los Marines espirituales, que estaban listos para cualquier situación en cualquier momento y hacer lo que fuera necesario para el cumplimiento de su misión, para la obra del ministerio. Entonces eran Pablo y los otros, que hoy somos nosotros los que peleamos la misma batalla bajo el mismo jefe, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí implica también el servicio a Dios. A
Muchas veces cuando le servimos a Dios necesitamos esa paciencia en todos los ministerios que conforman la iglesia. Hay cosas que no nos parecen, hay cosas que no las hacen como nosotros quisiéramos. Sí, pero por eso usted ha delegado, para que no las haga usted. Entonces, espérese, tenga paciencia, no se ambolote. Esa palabra de salvadoreño, vean, no se ambolote. No se ambolote, de verdad. No hay que ambolotarse, sino que tranquilo, que las cosas de todos modos se van a hacer, pero hay que tener ese poco de paciencia que nos hace falta, ese creyente que nos hace falta a muchos. Yo sola digo, sí, tranquila, sí, ahorita mismo, nada. Yo he dicho que aunque el día esté gris, parezca que es un diluvio, nada tiene que venir a entorpecer el propósito por el que Dios me ha mandado y pasar el proceso y después servir de testimonio para los demás. Si uno no pasa un proceso, después uno no puede hablar. ¿Con qué boca le voy a venir a hablar yo si yo no he pasado los procesos? Es fácil decirlo, hacerlo no. Por eso, consejos de hijos, mire, yo les puedo dar porque yo fui maestra, pero yo no tengo, entonces realmente nunca voy a llegar a saber lo que siente una mamá. Le puedo dar mi opinión, pero eso es otra cosa. Puedo dar la opinión y decirle que yo fui maestra y aquí los papás la regan aquí, la regan allá, sí, pero yo no tengo a los míos. Entonces, ¿me entiende usted la diferencia entre que uno tiene que ser como consciente de lo que estamos haciendo? Entonces nosotros tenemos que caminar como caminaron en aquellos tiempos, de pelear la buena batalla. Y ahora sí vamos terminando. La carrera, como les digo, no es fácil. Es como que tiene miles de obstáculos. O sea, tenemos que pasar muchos obstáculos. Pero es la mejor carrera que nosotros podemos correr con el mejor final, que va a ser ese día que nosotros nos encontremos con el Padre y el día de nuestra graduación, donde vamos a poder honrar con la paciencia que hemos tenido el nombre de Jesucristo, Señor, que venga sobrenaturalmente sobre cada uno con la corona de justicia, exactamente como hará con muchos más que a través de los siglos escogieron pelear la misma batalla, negándonos a nosotros mismos y poniéndonos bajo el mando del único que merece todo, del único jefe, del inmutable, del soberano, del que se merece todo el honor y toda gloria. Amén. Así es que, pues por eso le pido primero yo al Señor, porque de ser difícil es difícil. Estar en el momento y uno decir, mira, tranquilo, relajate, ser paciente, pues si no se puede, ¿qué está pasando ahí? O sea, sí, pero en el momento en que uno tiene que ser consciente, Señor, si de qué me sirve no amarme, de qué me sirve, no me sirve de nada, no me sirve de nada, no me sirve de nada. Y es más, como le digo, quemamos nuestras neuronas, las estamos desperdiciando en una pelea que después sabe que después se va a contentar. Espere nada más que pase, porque dice la palabra que airemos, o sea, que hay airarse, pero no pequéis, no dejemos que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Nos podemos molestar en un momento? Pues sí, claro que las cosas molestan, pero ahí es donde tenemos que tener el dominio propio y decir, sí, pero aquí me detengo, mejor me detengo.
porque si hablo exploto. Entonces, primero detengámonos, respiremos, como dicen, vean, y ya cuando la tormenta ya haya pasado, entonces es el momento de accionarse. Pero en el momento le tenemos que pedir al Señor ese discernimiento, esa paz que sobrepasa todo, porque todo se nos puede caer en esta vida, todo, nuestra familia, queda cancelado en el nombre de Jesucristo lo que yo estoy diciendo, pero se puede caer la familia, se puede caer la casa, se puede caer el matrimonio, se pueden caer los hijos, se pueden caer los papás, se puede caer el empleo, todo se puede caer. Pero después nos vamos a volver a levantar. Amén. El Señor siempre va a estar ahí para ayudarnos y para llevarnos con esa paciencia y con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre. Te damos, Señor, las gracias. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias, Padre, por estar con nosotros en todo momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque somos privilegiados, Señor, porque somos y fuimos escogidos, Padre, desde antes de la fundación del mundo. Señor, tú nos escogiste para poder venir, Señor, a correr esta carrera, Señor, de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos al mejor piloto, Señor, que eres tú, y que esté en nosotros, al mejor copiloto y a los acompañantes, Padre, porque te tenemos a ti, tenemos a tu Hijo y tenemos al Espíritu Santo que van guiándonos en esta carrera, Señor. Ayúdanos, Padre, a pasar cada obstáculo con la mejor disposición, la mejor valentía. Ayúdanos, Señor,